Mis hermanos, quisiera iniciar con algunas preguntas que tienen el propósito de llamarnos a la reflexión y que nos van a permitir adentrarnos en este tema el día de hoy. La primera pregunta que quisiera compartirles, y pregunta que yo me hacía al momento de preparar esta clase. La primera, ¿qué es lo primero, mis amados hermanos, que nosotros hacemos cuando nos enteramos o somos informados acerca de alguna situación que debamos atender? Bien sea esta una situación difícil o una situación gratificante. ¿Qué es lo primero que hacemos? La otra pregunta ¿es la oración el primer recurso al cual recurrimos al momento de atender alguna emergencia? Sean responsabilidades o situaciones de cualquier naturaleza. Y la tercera pregunta, y es ya mucho más específica, ¿qué papel o qué importancia tiene la oración en nuestro día a día? Amén. Y por esta pregunta, mis hermanos, yo también quisiera informarles que el objetivo o el propósito de esta clase es que podamos destacar la importancia de la oración como el primer paso en cualquier situación que nos toque vivir, sean situaciones, como dije hace un momento, difíciles o situaciones gratificantes. Y también destacar las razones por las cuales a menudo nosotros descuidamos la oración en estos momentos. Y no estoy hablando, mis hermanos, y quisiera de una vez dejar claro que no estamos hablando de la oración que nosotros hacemos cuando nos levantamos, la oración matutina. Tampoco estoy hablando o refiriéndome a la oración que nosotros hacemos cuando vamos a comer, que estoy seguro que todos las hacemos, o las oraciones colectivas que hacemos en el culto de oración, como el día de hoy, que nos reunimos cada 15 días para orar como iglesia. Tampoco de la oración que nosotros hacemos cuando nos sentamos a la mesa a meditar en las Escrituras y pedimos la asistencia del Señor. Tampoco de las oraciones que hacemos el día del Señor, cuando oramos por el predicador, por las ofrendas, o las oraciones que nosotros hacemos antes de dormir o antes de ir a la cama. La oración a la cual yo me estoy refiriendo es esa oración espontánea, esa oración que nosotros debemos hacer para abordar situaciones que no están en los planes, situaciones que se presentan de imprevisto. Y esto, mis amados, me hacía recordar una frase, digamos, en lo que a mí me llegó a quedar, o lo que recuerdo del libro, no sé si algunos han tenido la oportunidad de leerlo, un llamado a la oración de J.C. Ryle. Y él decía que el hábito de la oración es la marca de un verdadero cristiano. Y en esa misma obra, él citaba que la oración es el deber más descuidado por los cristianos. Y es por eso, mis amados, que por todo lo anteriormente expuesto, que yo he titulado esta clase, La oración, un regalo descuidado. Y quisiera presentarles a ustedes el siguiente argumento con el cual deseo presentarles esta clase, y es el siguiente. La oración es un valioso regalo de Dios que no debemos descuidar. Repito, el argumento, la oración, ahí lo tienen en pantalla, es un valioso regalo de Dios que no debemos descuidar. Y dicho argumento quisiera probarlo para ustedes a través de 3 puntos principales, que son los siguientes. El primero, la oración como un regalo de parte de Dios. El segundo punto, razones por las cuales no oramos. Y el tercer y último punto, beneficios de orar antes de actuar. Amados hermanos, pero antes de avanzar quisiera dejar claro algo. Esta clase, la oración, un regalo descuidado, en esta clase no nos vamos a detener en los conceptos básicos que ya nosotros conocemos acerca de la oración. Es decir, no vamos a ofrecer una perspectiva teológica súper amplia, porque por la gracia de Dios, mis hermanos, nosotros hemos sido bendecidos con una instrucción apropiada por parte de nuestros pastores y por parte de nuestros maestros, todas las semanas. Sino que vamos a ver por qué, a pesar de ser un regalo y una práctica tan arraigada en nuestra fe, la oración es un regalo que nosotros muchas veces descuidamos. En fin, va a ser un enfoque muy práctico, un enfoque de nuestro día a día en torno a la oración. Así que sin más, vamos a nuestro primer punto. La oración
como un regalo de parte de Dios. Si bien, mis hermanos, el Señor nos demanda en su palabra a que nosotros tenemos que ser creyentes que oren sin cesar, como bien lo escribía el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica en el capítulo 5, y vemos que incluso el mismo Señor Jesús nos dio un modelo acerca de cómo orar, y eso lo podemos ver en el capítulo 6 de Mateo. Nosotros no debemos orar o ver la oración simplemente como una obligación, sino como un regalo de parte de Dios, porque a través de ella nosotros podemos comunicarnos directamente con nuestro Creador. La oración, mis hermanos, es un regalo inmenso de parte de Dios, es un regalo superlativo que Él nos concede como criaturas, como sus criaturas. Es un acceso directo al Creador del universo, una oportunidad hermosa que Él nos ha concedido para que podamos experimentar día a día su presencia en nuestras vidas. Si bien pudiéramos pensar, bueno, es que nosotros experimentamos de una manera indirecta la presencia de Dios, porque lo que no se conoce de Dios, su poder se revela, decía el apóstol Pablo, en la creación misma. La oración tiene ese algo especial, mis hermanos, porque nos acerca aún más a nuestro Señor, a ese ser todopoderoso que llamamos Dios. Ahora bien, ¿por qué entonces hablar de ella como un regalo? Bueno, la Biblia nos ofrece múltiples razones por las cuales la oración en sí misma es un regalo. Y yo quisiera simplemente destacar 3 de ellas, y como les dije, son muchísimas más. Y la primera es que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Ahora bien, fíjense, nosotros al ser creados, mis hermanos, a imagen de Dios, nosotros fuimos diseñados, fue parte de su diseño, que nosotros, o mejor dicho, fuimos diseñados para vivir y estar relacionados de una manera personal con Él. Eso lo podemos incluso ver en el capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis. Vemos cómo Dios, desde el momento en que crea al hombre, a Adán, tuvo una relación personal directamente con él. Y aun cuando Adán cayó en pecado y por medio de la desobediencia y el pecado entró al mundo, Dios siguió concediéndonos la oración como un medio de comunicación de nosotros hacia Él. Y fíjense, el capítulo 4 de Génesis nos dice cuando los hijos de Set, Enos, tuvo su hijo, dice el versículo, que a partir de ahí, y ya había entrado el pecado en el mundo, los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Ahora bien, ya habiendo visto que fuimos diseñados y creados a imagen y semejanza de Dios, vamos a la segunda razón por la cual la oración es un regalo, y es porque a través de ella Dios escucha y responde. Y quiero subrayar el verbo responder ahí, conjugado de esa manera. Dios escucha y responde, y ya vamos a ver por qué. Aunque las respuestas de Dios, mis hermanos, no pueden ser siempre las que nosotros estamos esperando, podemos estar seguros de que el Señor escucha nuestras oraciones. Podemos estar seguros de que Él actúa para su gloria y en favor de nosotros. Fíjense, el Salmo 145, versículo 18 dice, yo se los leo, que cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Y ahora bien, porque yo quise colocar en esa razón que también Dios escucha y a través de la oración Él responde. Si pudiéramos pensar, Dios no siempre, yo he escuchado mucho eso, Dios no siempre responde las oraciones. Mis hermanos, lo que pasa es que nosotros hemos mal acostumbrado o hemos malinterpretado las respuestas de Dios. Y obviamos que muchas veces la negativa o la falta de una respuesta a nuestras oraciones es una manera en que Dios nos responde. Mis hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí en algún momento de nuestra vida no hemos dado gracias al Señor? Por ejemplo, y ha sido mi caso, yo en más de una ocasión le he dicho al Señor, Padre, gracias porque aquella oración por la cual yo tanto estaba clamando, pidiendo, no accediste a ella. Entonces creemos que las respuestas de Dios son solamente sí. Y muchas veces el silencio de parte de Dios, la negativa a una oración, es una manera en que Dios responde a su pueblo. Fíjense, la tercera razón por la cual la oración es un regalo de parte de Dios es porque nos acerca más a Dios. A través de la oración, mis hermanos, nosotros podemos cultivar una relación mucho más profunda con el Padre. Conforme oramos, nuestro corazón cada vez se va transformando mucho más y cada vez a través de ella nos estamos volviendo
más semejantes a Cristo. Y una prueba de hecho, se los nombraba hace un momento, es el mismo capítulo 6 del libro del Evangelio de Mateo, cuando el Señor da ese modelo de oración, cuando el Señor les decía a los discípulos, vosotros pues oraréis así. Mis hermanos le estaban diciendo, si ustedes oran de esta manera en que yo oro al Padre, ustedes van a tener comunión con el Padre. Cuando nosotros seguimos ese modelo, cuando nosotros oramos al Señor, cuando nosotros somos reverentes ante Dios, cuando nosotros pedimos ser dependientes del Señor, cuando nosotros pedimos la capacidad de perdonar, nosotros estamos siendo como Cristo. Eso nos está asemejando mucho más al Padre. Nos está permitiendo profundizar esa relación que tenemos con nuestro Señor. Fíjense lo que dice Romanos 8:26, muy conocido por todos nosotros. Y de la misma manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inexpresables o indecibles. Mis hermanos, cuando nosotros oramos al Señor, estamos verdaderamente teniendo una relación mucho más íntima con nuestro Padre. Dios quiere tener, mis hermanos, una relación directa con su pueblo. Y la oración es ese medio que el Señor ha establecido para que nosotros podamos conectarnos y comunicarnos con Él. Y fijémonos en el orden que estoy diciendo, para que nosotros podamos comunicarnos con Él. Porque el Señor, mis amados, ya se ha comunicado con nosotros. Lo que necesitamos saber de Él, de nuestro Padre, ya está allí. Lo que queremos saber acerca de Dios, qué piensa de Dios, de muchísimas cosas, de nosotros, la comunicación de sus atributos, darse a conocer está en la palabra. La oración es para que nosotros podamos ir y comunicarnos con nuestro Señor. Amén. Ahora bien, ya habiendo nosotros repasado lo que es la oración y lo que la misma representa tanto para Dios como para su pueblo, yo quiero que vayamos rápidamente al punto número 2 para saber cuáles son las razones por las cuales nosotros no oramos antes de actuar. Y aquí sí nos vamos a detener un poco más de tiempo. Razones por las cuales no oramos antes de actuar. Porque recordemos, el objetivo de esta clase, como habíamos dicho en un principio, destacar la importancia de la oración como un regalo de parte de Dios y también destacar las razones por las cuales nosotros no oramos y por las razones por las cuales nosotros descuidamos la oración. Amados, aclaremos. Yo con este punto no estoy diciendo que nosotros no estamos orando al Señor, sino que muchas veces nos olvidamos de recurrir primeramente al Señor. ¿Y el por qué? ¿Por qué nosotros descuidamos la oración? ¿Por qué muchas veces obviamos recurrir primero al Señor ante cualquier situación que se nos pueda presentar? Mis hermanos, y es simple, porque nosotros aún no hemos sido glorificados. Aún queda un remanente de pecado en nosotros. Y muchas veces dejamos de lado el deber con respecto a la oración. Y solo recurrimos al Señor cuando hay situaciones apremiantes, cuando hay un problema de salud, cuando viene una crisis financiera, etc. Y eso hablando en términos de las crisis, de los momentos apremiantes. Pero yo quisiera preguntar, ¿nosotros oramos al Señor cuando vienen situaciones agradables o gratificantes a nuestras vidas? Un ejemplo, cuando nos tocan unas vacaciones, cuando tenemos un tiempo de descanso, nos viene un tiempo de descanso, algún logro académico, algún logro laboral, cuando nos llega descendencia, un hijo, una herencia, si alguien aquí ha recibido en algún momento una herencia. Nosotros verdaderamente nos tomamos un tiempo incluso para orar en esos momentos. O sea, nos atrevemos a ir un poco más allá del gracias, Señor, por esto, porque lo hacemos. Yo estoy seguro que la mayoría aquí lo hacemos, ¿verdad? Si nos llega alguna bendición, algo que traiga agrado a nuestra vida, yo estoy seguro que la mayoría, o todos, me la juego por mi iglesia, todos decimos gracias, Señor. Pero nos dedicamos aún de decir, tomarnos un tiempo de calidad y decir, Padre, gracias. O sea, orar con acción de gracias, nos dice la palabra. Y a lo largo de la Escritura lo podemos ver. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, se nos demanda que oremos con acción de gracias. Ciertamente nos gusta dar gracias por lo bueno, pero aún por las cosas que no nos agradan también debemos dar gracias. Entonces, seamos sinceros, nosotros oramos siempre, es lo primero que hacemos cuando viene una situación difícil, oramos cuando vienen incluso los momentos buenos. Una pregunta a la reflexión.
Pero bueno, mis hermanos, nosotros en realidad tenemos que admitir que muchas veces actuamos sin orar previamente. O sea, sin ni siquiera considerar a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, y pedir su asistencia, su ayuda, como dije, en situaciones difíciles, y ni siquiera lo hacemos para agradecerle. Y vuelvo y digo, me refiero a ir más allá del gracias, Señor, por esta bendición. Gracias, Señor, sino de orar con acción de gracia. Mis hermanos, y eso, yo estoy seguro que eso nos pasa mucho. A mí en lo personal, es más, pudiera ponerme ejemplo, en el mismo ejercicio del ministerio diaconal me ha pasado. Cuando mis pastores me giran una orden, Junior, encárgate de esto, o cuando mis hermanos diáconos me designan alguna tarea también, Junior, encárgate tú de esto. Mis hermanos, inmediatamente quiero salir y resolver. Ni siquiera, muchas veces me detengo y, Padre, Señor, gracias por la oportunidad, dame tu gracia para poder actuar con fe. Señor, dame tu gracia para hablarle a esa persona, porque a veces también la asistencia requiere el uso de palabras, de sentarnos, ¿qué te sucede? Y nos puede faltar gracia en eso, sino de una vez quiero resolver. Y eso está bien, querer resolver, obedecer. Pero mis hermanos, aún en esas cosas nosotros tenemos que orar. Tenemos que orar. Y yo estoy seguro que así nos pasa en el trabajo. Mira, surgió algo en la oficina, voy de una vez, quiero resolver porque hay que resolver. Me hicieron una inspección, me llegó allá el gobierno y estoy haciendo una inspección. Tengo que ir a resolver. Pero no nos tomamos, y no estoy diciendo que es que, bueno, hay una emergencia en la oficina, tengo que durar 1 hora en casa, hay que salir, pero aunque sea unos minutos de calidad, donde nosotros podamos, Señor, pido tu paciencia, pido que me des sabiduría para actuar frente a esa situación. Mis hermanos, eso suele pasar. Seamos honestos, entonces, si no oramos en los momentos difíciles, orar, recuerde, ir más allá del Señor, ayúdame, Señor, gracias. Hermano, mucho menos lo hacemos en los momentos gratificantes para nosotros, esos momentos que traen contentamiento. Pero es mi deber, mis hermanos, como expositor el día de hoy, por la gracia de Dios, recordarte estas verdades, las mismas verdades que el Señor me ha recordado a mí mientras preparaba esta clase, para que medites, para que podamos meditar todos juntos a lo largo de esta semana hasta que nos vuelva nos toque nuevamente venir en la próxima semana a ser instruidos y edificados acá en una instancia de escuela teológica o en una instancia de culto de oración. Para seguir siendo exhortados, para seguir siendo animados, para seguir siendo consolados por medio de su palabra. Ahora bien, ya que nosotros hemos reconocido que muchas veces incumplimos nuestro deber permanente y frecuente de la oración, veamos las razones ahora sí por las cuales nos cuesta tanto orar. Y les había dicho que aquí nos íbamos a detener un poco más de tiempo. Y si bien yo estoy seguro que pueden ser contadas por decenas las razones por las cuales nosotros descuidamos la oración, las razones por las cuales nosotros no oramos, yo quiero simplemente destacar algunas para ustedes. Las más comunes que yo, consideraba al momento de elaborar este estudio. Y la primera razón por la cual nosotros no oramos o descuidamos la oración es la falta de fe. Y es un poco provocador e impactante este título. Porque muchas veces, mis hermanos, ¿por qué destaco este punto? Nosotros nos acercamos a Dios en oración con falta de fe, o mejor dicho, ¿por qué? Porque simplemente dudamos de su poder. Y yo sé que esto es difícil, porque precisamente nosotros los creyentes somos personas de fe. ¿Cómo es eso que no oramos por falta de fe si somos personas de fe? Bueno, mis hermanos, nosotros, se lo voy a demostrar, fíjense, nosotros muchas veces tratamos de resolver por nuestros propios medios, resolver todo asunto, ¿cierto que sí? Y por nuestra propia cuenta, y una vez que nosotros nos damos cuenta de que no pudimos resolver, es ahí donde nosotros entonces comenzamos a orar, comenzamos a pedirle al Señor. Y bueno, eso es una muestra porque nosotros no actuamos con fe, mejor dicho. Pero fíjense, la fe acá no se trata solamente de recibir lo que estamos esperando, ¿no? Lo que necesitamos, porque lo que pasa es que muchas veces nos comportamos de una manera tan superficial que vemos la fe simplemente como el recibir lo que yo estoy esperando. Es decir, yo tengo fe en que voy a recibir un empleo. Yo tengo fe, Señor, en que las cosas se van a dar. Mis hermanos, y nos olvidamos de que fe también es aceptar la voluntad de Dios muchas veces cuando las cosas no se van a dar.
Yo varias clases atrás, le comentaba el testimonio de un conocido creyente que estaba desesperado literalmente. Desesperado porque no encontraba empleo. Pero evaluábamos entre los dos, mientras orábamos, estábamos viendo que él había sido diligente en tratar de resolver su situación. Él estaba tratando, él había cumplido, él trataba de buscar trabajo diligentemente para sustentarse. Sin embargo, hubo un momento en que él comenzó a desesperarse y teníamos que evaluar la situación. Ya va, ven acá, ¿lo has intentado? Sí. Entonces, aprende a descansar en el Señor, porque si tú has sido diligente, es el Señor que no ha permitido que tú en este momento consigas un trabajo. Pero si una persona, en ese caso, aún ya teniendo el conocimiento bíblico, y se da cuenta que, bueno, él ha sido diligente, con humildad lo admite, he sido diligente, lo he buscado, no ha sucedido, pero me desespero al punto de que tomo decisiones drásticas, cambio de vida, oye, ahí hay un problema entonces. Porque entonces no estás aceptando la voluntad de Dios y eso es actuar sin fe. La fe no es solamente, mis hermanos, esperar recibir algo. No, la fe es aceptar la voluntad de Dios. Eso es la fe. Fíjense, mis amados, la segunda razón por la cual nosotros descuidamos la oración es la impaciencia. La impaciencia. Una de las razones por las cuales nosotros no nos tomamos el tiempo de ir a los pies de Cristo en oración para pedir su gracia, su asistencia, mis hermanos, es simplemente porque estamos lidiando con el pecado de la impaciencia. Y nos afanamos y dejamos de lado a aquel que está en control de todas las cosas. Nosotros, por lo general, como seres humanos, queremos soluciones rápidas y no estamos dispuestos a esperar en Dios. Porque el esperar en Dios, ¿qué implica? Paciencia. ¿Qué implica? Esperar. ¿Qué implica? Muchas veces tener que soltar el timón del cual nosotros queremos aferrarnos. Eso implica dejar que el ritmo lo lleve otro. Y ese otro es el Señor. No nos gusta. Nos gusta a nosotros tener el control de todas las cosas. Queremos respuestas inmediatas y nos frustramos cuando Dios se tarda en responder. Y Dios no precisamente no se está tardando, sino que Él está actuando en el debido momento. Y yo debo reconocer, mis hermanos, que muy personalmente, yo caigo mucho en este error. De querer hacer siempre las cosas sin detenerme a pensar, a querer todo para allá. Y si las cosas no se dan en el tiempo en el que Junior estimó que se tenían que dar, comienzo a desesperarme como que si yo fuera el que tiene el control de los tiempos y las sazones, mis hermanos. Y recordemos, eso el Señor se lo dijo en 2 oportunidades a sus discípulos. El Señor en Hechos capítulo 1 le dice, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las sazones que Dios, y ciertamente se lo está diciendo en un contexto un poco distinto, es un principio que aplica para todo, o es que solamente Dios tiene el control de las cosas espirituales, solamente Dios conoce los tiempos en que se van a dar todas las cosas que Él ha decretado, o es que acaso Dios no sabe qué día yo me voy a casar. Bueno, los que están solteros, yo me casé. ¿O es que acaso Dios no sabe en qué momento tú vas a poder tener a lo mejor algún logro académico, vas a poder graduarte? ¿O es que acaso Dios no sabe esas cosas? Sí las sabe, mis hermanos. Fíjense, recordemos, mis hermanos, que hay un llamado muy firme en las Escrituras para que nosotros aprendamos a ser pacientes. Es más, la paciencia, a la luz de la misma Escritura, Gálatas capítulo 5, nos habla de que ese es un fruto del Espíritu, que debe estar de manifiesto, se debe hacer manifiesto en la vida de cada creyente. Mis amados, hay un adagio popular que dice que del apuro solamente queda el cansancio. Y por el pecado de la impaciencia, mis hermanos, podemos ver muchas consecuencias. Un ejemplo, por personas que han sido impacientes, hemos visto matrimonios, mis hermanos, totalmente disfuncionales, que incluso se están dirigiendo al fracaso. ¿Por qué? Porque sus cónyuges simplemente no quisieron esperar el tiempo de Dios. Les ganó tal vez le ganaron las ganas de cambiar de un estado civil. Me quiero casar ya. Y a lo mejor la impaciencia te lleva a tomar malas decisiones. Mis hermanos, por la impaciencia se han perdido hasta reinos. Veamos las Escrituras. ¿Qué le pasó a Saúl? Por no esperar. No esperar lo que Dios había dicho. El reino fue cortado.
le fue quitado el reino. Amén. Fíjense, la tercera razón por la cual nosotros descuidamos la oración es el orgullo. Y yo quisiera también llamarlo, en la medida que voy explicándolo, la autosuficiencia. Pero ¿por qué yo lo llamo también autosuficiencia? Mis hermanos, porque nosotros creemos que podemos resolver nuestros problemas por nuestra propia cuenta, nosotros mismos. Y yo les confieso, mis hermanos, que yo considero a esta razón la más peligrosa de todas las que nosotros pudiéramos mencionar acá. El orgullo, como había dicho, nos puede llevar a creer que nosotros podemos resolver nuestros problemas por nuestra propia cuenta y que no necesitamos de Dios. Y el orgullo, mis hermanos, no se manifiesta de una manera directa. Por ejemplo, nosotros cuando somos presa del orgullo, cuando nos toca lidiar con el orgullo, ciertamente, yo estoy seguro que ustedes estarán de acuerdo conmigo, no solemos decir, bueno, yo lo voy a hacer de esta manera, lo voy a hacer de esta forma, porque yo no necesito de Dios. Ciertamente, aquí nadie se expresa así. Yo estoy seguro que ninguno de ustedes dice eso, ¿verdad? Si somos creyentes. Mis hermanos, y si alguien que se hace llamar creyente se expresa de esta forma, podemos decir categóricamente que esa persona no es creyente. Yo estoy seguro que nosotros no nos expresamos de esa forma, pero eso es lo que hace el orgullo peligroso, mis hermanos, porque él se manifiesta de una manera sutil y sigilosa. Y nosotros los creyentes no estamos exentos de caer en este error. Mis hermanos, puede que al principio nos funcione el querer solucionar las cosas por nuestra propia cuenta, sin ni siquiera considerar el consejo de Dios, sin ni siquiera ir a los pies del Señor, a nuestro lugar secreto y orar y pedirle al Señor dirección y asistencia. Puede que nos funcione por un tiempo, pero dejar a Dios fuera de la ecuación no es negocio. No es una buena idea y tarde o temprano nos vamos a dar cuenta. Y en la Escritura hay muchísimas enseñanzas al respecto. A la mente me vienen, mis hermanos, por lo menos lo que ocurrió. Me gusta mucho la historia. Han leído acerca, en el libro de las Crónicas, no es Narnia, segunda de Crónicas, la historia del rey Asa, el tercer rey de Judá. ¿Sabes? Roboam tuvo a Abías y Abías tuvo a Asa. La palabra nos dice que fue uno de los mejores reyes que tuvo Israel. Fue un reformista, así hizo grandes reformas espirituales en la nación, así como las llegó a hacer Josías en su momento. La palabra dice que quitó todos los lugares altos, se hizo reformas, incluso le quitó a su madre la dignidad de la nobleza, porque ella le había descubierto una imagen de acera, su propia madre, o sea, dio el ejemplo, hizo reformas extraordinarias, llevó al pueblo y mandó al pueblo por mandato y decreto real a buscar a Dios, por lo cual Dios le dio paz a lo largo de su reinado. Dice que tuvo 36 años, tuvo paz por todos lados. Cuando conocemos la historia de Judá y de Israel, sabemos que siempre estuvieron en guerras. Y hubo un momento, dice la palabra, eso lo podemos ver en el segundo libro de Crónicas, capítulo 14, 15 y capítulo 16. Hubo un momento en que vinieron los etíopes y los libios a hacerle guerra, ejércitos numerosos. ¿Y qué hizo el rey Asa? Fue a los pies del Señor en oración, oró a Dios y Dios lo asistió y peleó por él y los destruyó. Un hombre que hizo conforme, o sea, primero fue a los pies de nuestro Señor. Pero si seguimos leyendo la historia, la palabra nos dice, ya eso es el capítulo 16, y usted lo puede leer en casa, capítulos 14, 15 y 16, una enseñanza enorme, muy, muy hermosa que nos da el Señor ahí. Dice que sus vecinos del norte, ya el reino estaba dividido, las 10 tribus de Israel vinieron en guerra contra él. ¿Y qué hizo el rey Asa? ¿Actuó como actuó para con los etíopes? No. Dice la palabra que lo que hizo fue llamar a Ben-Hadad, el rey de Asiria, lo llamó, que era aliado de sus hermanos, sus vecinos del norte, quienes vinieron contra él, y lo que hizo fue ofrecerle oro, plata, para que rompiera su alianza con ellos y lo ayudara a él a deshacerse. Y así fue. Vino el rey Ben-Hadad, rompió su alianza con el pueblo de Israel, las tribus del norte, y pudo lograr que el rey saliera bien de eso. Pero ¿qué sucede? Vino el vidente, el profeta de Dios, lo amonestó y le decía, ¿acaso el ejército de los etíopes no era superior? ¿No era más grande el ejército de los libios? Y yo te libré cuando viniste a mí.
Pues ahora, locamente, asimismo, las mismas palabras que le dijo, ¿se recuerdan a quién? A Saúl, locamente has hecho. Ahora por eso vas a estar en guerra siempre. No consideraste a Dios, mi hermano, a un hombre de Dios, a un hombre del cual la misma palabra dice que era un hombre, un buen rey, un hombre que hizo reformas. Fue incluso enterrado, sepultado con honores, como no le pasó a la mayoría de los reyes. Y eso nos dice que nosotros como creyentes también podemos incurrir en ese error, mis hermanos. En el error del orgullo. Mis hermanos, te guste o no, me guste a mí o no, el no considerar al Señor en nada, eso es orgullo. Eso es orgullo. Es autosuficiencia, como les había dicho. Y puede que muchas veces vistamos o lo disfracemos de, ay, es que se me olvidó, se me pasó a orar. Mis hermanos, eso es orgullo. Ese es el pecado que todavía, el remanente de pecado que hay en nosotros que se va manifestando. Y eso, mis hermanos, lo podemos ver en la familia, eso lo podemos ver en el trabajo. Tenemos, mis hermanos, que estar siempre atentos y mortificar el orgullo que siempre va a buscar levantarse en nuestros corazones pecaminosos. Y la oración, porque estamos hablando acá de la oración, es una de las maneras más eficaces que el Señor nos ha concedido para ello. Es muy tentador querer siempre el que resuelve las cosas. ¿Verdad que sí? Pasó esto, yo resuelvo. Y a veces queriendo hacer un bien, manifestar ese don de servicio que el Señor nos ha dado, yo voy y resuelvo. Es muy tentador, pero recordemos, mis hermanos, las palabras del Señor a sus discípulos previo a momentos turbios, a momentos difíciles como el arresto que hicieron al Señor. Velad y orad para que no entréis en tentación. Tenemos que estar constantemente orando, mis hermanos, para que el Señor nos libre del orgullo. La cuarta razón, mis hermanos, por la cual nosotros solemos descuidar la oración son las distracciones. Y me agradó muchísimo este punto mientras preparaba esto, porque el Señor hablaba muchísimo, mis amados, mi corazón. ¿Cuántos de los que estamos acá, mis hermanos, no desatendemos muchísimas veces nuestro deber de orar por estar sumamente ocupados, o mejor dicho, distraídos por el ritmo acelerado de la vida y las múltiples demandas de cosas y asuntos? Asuntos importantes como el trabajo, asuntos importantes como lo son el descanso, pero también asuntos vanos como el ocio. O vamos a llevarlo a nuestro contexto actual, asuntos vanos como las redes sociales. ¿Cuánto no dedicamos nosotros? ¿Cuánto tiempo no se nos va en redes sociales, en el teléfono, independientemente de lo que estemos haciendo allí? Resulta que a la oración le dedicamos poco tiempo o a veces nada de tiempo. Y yo sé que tal vez eso pueda sonar fuerte, incluso chocarte, hermano Junior, como eso que tú puedes llamar distracción al trabajo. ¿Cómo es que tú puedes llamar distracción al descanso? Si yo cuando descanso glorifico al Señor, el Señor me llama a mí a descansar, a proteger y guardar el templo del Señor. ¿O cómo tú puedes llamar, hermano, distracción al trabajo si yo tengo que trabajar para sustentar a mi familia? Mis hermanos, incluso a veces la enseñanza, eso puede ser una distracción. Y se prende la alarma. Yo sé, mi hermano, lo que pasa es que cuando esas labores se interponen en nuestra relación personal con Dios, ya eso pasa a ser inmediatamente una distracción, mis hermanos. Y nosotros comenzamos a portarnos cual terreno, ¿cómo lo diría? Cual terreno espinoso. ¿Lo recuerdan? Marcos capítulo 4. Ese terreno espinoso. Comenzamos a ser infructuosos. ¿Por qué? Porque los afanes de este mundo, entiéndase, el trabajo, las riquezas, comienzan a ahogar la semilla que el Señor ha sembrado en nosotros. Por eso yo le digo así, lo uso mucho, nos convertimos en terrenos espinosos. ¿Por qué? Porque comenzamos a dejar que el trabajo, algo que es justificable, tenemos que trabajar sí o no, pero el trabajo, hermano, no nos deje orar. Queremos trabajar a veces desde 8 de la mañana hasta 8 de la noche. Seamos sinceros. Y yo no tengo nada contra las personas que trabajan tanto tiempo, 12 horas al día. ¿En qué momento oras? ¿En qué momento? O si oras, sincérate contigo mismo y pregúntate, ¿el tiempo de oración que le estoy dando al Señor es de calidad? Ese regalo hermoso que el Señor me ha dado, que es la oración, para poder comunicarme con Él, hablar, abrir mi corazón al Señor, aunque Él lo conoce, ¿es de calidad?
Porque si estamos trabajando 10 horas al día, 12 horas al día, tú llegas a tu casa, no creo, muy personalmente, si me equivoco, discúlpenme, que tú vas a dedicar por lo menos una hora de oración sabiendo que tal vez tienes que atender a una esposa, atender a un esposo, tienes que atender hijos, tienes que preparar las cosas para el día siguiente. ¿En qué momento oras? Eso, mis amados, puede convertirse en una distracción. Y lo podemos incluso hasta disfrazar o catalogar como una distracción legítima. No, eso no existe. Mis hermanos, recordemos las palabras del Señor Jesucristo, Mateo 6:33. Mas buscad primeramente, subraya eso, primeramente el reino de Dios y su justicia. Nada puede interponerse en nuestra relación personal con Dios, mis amados. El trabajo no nos va a salvar. A nosotros nos ha salvado el Señor. Amén. Bueno, hemos visto que la oración es un regalo de Dios para los hombres y más aún, por supuesto, para los creyentes. Hemos visto ya también las razones por las cuales nosotros no solemos orar o nos descuidamos al respecto. Pero ahora yo quiero que ustedes me acompañen a ver algunos beneficios de la oración, algunos beneficios de orar antes de actuar, y esto es nuestro tercer punto. E incluso podríamos verlo como aquello de lo cual nosotros nos privamos cuando dejamos de orar. Y el primero que quiero destacar de ellos, ya que estamos avanzando en tiempo, ese primer beneficio es paz y tranquilidad. La oración, mis hermanos, nos permite a nosotros entregar nuestras cargas a Dios y encontrar paz en medio de la tormenta. El Señor nos decía en Mateo capítulo 11, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descargar. Mis hermanos, la oración tiene esa capacidad, tiene ese efecto que nos permite a nosotros encontrar paz en medio de momentos turbios. Porque descansamos, sabemos que el Señor es el que da la verdadera paz. Y cuando nos abocamos y dedicamos tiempo de calidad a Él, el Señor nos la va a conceder. El segundo beneficio, y avanzando ya por el tiempo, es sabiduría. A través de la oración, mis hermanos, Dios nos guía y nos proporciona la sabiduría necesaria para tomar buenas decisiones y para hablar incluso de manera oportuna. Recordemos el caso de Nehemías. Nehemías estaba triste delante del rey y la palabra nos dice que él oró en varias oportunidades, capítulo 1 y 2 del libro de Nehemías, pidiéndole al Señor que el éxito y la gracia necesaria para presentarse delante del rey y tocarle el tema de la destrucción de la destrucción de Jerusalén, de la cual él había escuchado. ¿Y cuál fue el resultado? Nos dice la palabra que el rey le dio cartas para ir a su tierra y además lo envió como gobernador y pudo reconstruir. Pero la palabra nos enseña, y como ese hay muchos ejemplos, en que él primero él antes de actuar ante esa situación, fue y oró. Seguramente nosotros, ante un desespero, y si es algo familiar, no, yo voy de una vez y actúo. Imagínese presentarse delante del rey, tienes que ayudarme, mi tierra está deshecha, los muros están caídos. No, el Señor le dio, parece que hasta las lágrimas tuvieron un propósito, porque dice la palabra que él lloraba. Y el rey, sin él decirle nada, ¿por qué tu rostro está así? Tú no estás enfermo, ¿qué tienes? Fue y se manifestó y el rey le dio esa oportunidad. Mis hermanos, no actuemos, ni hablemos, ni tomemos decisión alguna en temas serios e importantes sin primero ir al Señor en oración. Confiemos en que el Señor nos va a dar el discernimiento y la sabiduría necesaria para tomar decisiones, incluso la gracia para hablar de una mejor manera. La carta del apóstol Santiago, su capítulo 1:5 dice que el que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche. Y permítame contarle un testimonio que muy bien ejemplifica este beneficio que nos da la oración, que como lo es la sabiduría. Yo aún recuerdo, mis hermanos, cuando yo tenía que sostener, no hace mucho, fue este año, un encuentro, una reunión con un familiar, con una tía específicamente, ¿no? Sobre un asunto relacionado con la salud de mi padre. Mi papá está muy aquejado de su salud y ella como su hermana, bueno, se preocupa. Y mi tía siempre ha sido una mujer que se ha caracterizado por tener un carácter fuerte, por imponerse, por hacerse escuchar. Y yo comprendo eso, no lo justifico, tal vez porque ella ha sido una mujer que ha pasado casi que más de la mitad de su vida sola con sus hijos, sin un esposo tal vez que la lidere, al cual ella someterse, y por lo tanto a ella le cuesta mucho eso.
Así que bueno, ya yo venía advertido, porque ella ya había tenido un encuentro con mi hermano y eso, bueno, esa reunión fue un desastre y mi hermano me contó y como yo conozco a mi tía, ya yo estaba bueno haciendo plan, no, mañana yo eso sí, con mucho respeto y con mucha gracia, le voy a poner en su sitio y que respete, ¿qué es eso? ¿Cómo le habla a mi hermano así? ¿Cómo se va a referir a nosotros así, tal? Y ya yo estaba ya y bla, 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 bla y toda esa verborrea que nos armamos aquí y con el protocolo, no, y lo voy a hacer con mucha gracia. Pero mis hermanos, les confieso, ese día me propuse orar. Esa noche no sé qué me dio, mi esposa es testigo. Me propuse orar solamente por eso. Mi hermano, y el Señor trajo a mi mente 2 versículos. Yo sé que están en Proverbios, no recordaba la cita, dónde estaba exactamente. Ahorita ya la busqué, aquí la tengo para ustedes. Y les confieso además que me incomodaron muchos esos versículos que el Señor me trajo a la mente. Me incomodaron, pero en sobremanera, porque ya yo tenía todo armado acá. Y el versículo era muy conocido por ustedes. Aún el necio cuando calla es contado por sabio, y el que cierra sus labios es entendido. Recordé sé que lo había escuchado en una prédica, lo escuché en muchas oportunidades, y escuchaba eso y me incomodaba. Y el otro versículo que el Señor trajo a mi mente, que recordé, era que la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Dice, hermano, entonces verdaderamente, total que llegó el día del encuentro, me senté con mi tía, comiéndome por dentro, con ganas de hablar, responderle. Mi tía hubo un momento que ella se incomodó de que yo no hablara. Bajó los decibeles, pudimos entendernos, hubo perdón. Y yo, gracias, Señor. La sabiduría, mis hermanos, que da la oración. Yo estoy seguro que si yo no hubiese orado al Señor en esa noche y hubiese llegado de una vez con toda la estructura que tenía de palabras, no le voy a decir esto, punto por punto, con mucho respeto, porque no, mis hermanos, eso hubiese sido un desastre. Pero la sabiduría que trae el Señor en la oración. El otro beneficio es la fuerza. La oración nos fortalece, mis hermanos, espiritualmente, y permítame ir un poco más rápido, nos fortalece espiritualmente para poder afrontar cualquier desafío. Y esto está muy ligado al primer punto, por eso aquí no vamos a andar mucho en este punto, pero sí quería destacarlo. Fíjense lo que nos dice el Salmos 46, en su versículo 1. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amén. Y bueno, nos quedan 2. El último beneficio que trae consigo, mis hermanos, la oración o el orar antes de actuar, es que somos librados de muchísima preocupación. Fíjense, Filipenses 4:6, yo se los leo, muy conocido. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y es que la oración, mis hermanos, tiene esa capacidad de hacernos echar nuestras cargas sobre el Señor, quien voluntariamente se ha ofrecido para ello. O sea, ¿para qué? Para darnos ese descanso. Mis hermanos, si el Señor voluntariamente decidió echar sobre sí el pecado, nuestro pecado, ¿cuánto más no va a echar sobre sí algo tan vano como las preocupaciones de este mundo? Cuando nosotros vamos en oración al Señor, verdaderamente somos librados de mucha preocupación. Somos librados de eso. Comenzamos a tener mayor descanso porque aprendemos en medio de la oración, se nos recuerda que debemos confiar en Él. Y la última, o el último beneficio que nos da la oración o el orar antes de actuar, mis hermanos, es una conexión más profunda con Dios. Y ese, a mi parecer, es el beneficio más sublime de todos ellos. Porque me permite incluso en esta enseñanza cerrar como yo inicié al principio, hablando de cómo la oración es un regalo que a nosotros nos permite profundizar más nuestra relación con Dios. Y esto, por ende, nos acerca más a Él. Recordemos, mis hermanos, que el Señor se llamó y Él es la vid, nosotros los pámpanos, separados de Él. Nosotros nada vamos a poder hacer, mis hermanos. Querer resolver una situación por nuestra cuenta, sin tomar en cuenta al Señor, sin considerar el consejo del Padre, sin considerar ese regalo tan hermoso y maravilloso que Él nos ha dado por pura gracia, como lo es la oración. Ay, mis hermanos, si no hacemos eso, de verdad. Es más, un cristiano que no ora debe cuestionarse a sí mismo, o debe cuestionar su fe. Porque, mis hermanos, el ser salvo nos lleva, nos motiva a querer estar cerca de nuestro Señor.
¿Usted cree eso? Claro que sí. Por eso vimos, mis hermanos, la oración es un regalo, pero es un regalo que muchas veces nosotros descuidamos. Así que trabajemos en pro de eso. No vayamos al Señor solamente en oración en los escenarios que describí en un principio. La oración de los domingos, la oración de los almuerzos. No, vayamos al Señor en momentos que no estén en momentos espontáneos, o cuando venga una situación difícil, vamos a los pies del Señor. Vamos a darle un tiempo de calidad. No querramos siempre salir a resolver todas las cosas con esa impetuosidad que nos caracteriza. No, yo resuelvo, no. Vamos, Señor, ayúdame. Señor, necesito de tu gracia para poder hablar. Hermanos, a veces el Señor puede hacer uso de nuestras palabras para llevar salvación a otra persona. Y si nosotros no somos prudentes, si no buscamos prudencia, y esa prudencia la podemos hallar a través de la oración. Así que quiero invitarlos, mis hermanos, a ejercitar más ese maravilloso don, ese regalo que el Señor nos ha dado, que ejercitemos más, porque yo también tengo que ejercitar muchísimo más la oración. Permítame orar.